Bienvenidos a Ecos de la Historia. Si te apasiona entender los grandes acontecimientos que han cambiado el destino del mundo, te invito a apoyar el canal dejando tu like y suscribiéndote, porque aquí exploramos las historias que marcaron el pasado, y también las que podrían cambiar nuestro futuro. Y hoy vamos a hablar de una de ellas. Una historia que no pertenece al pasado. Una historia que está ocurriendo ahora mismo. Hoy, en Ecos de la Historia, vamos a analizar un conflicto que podría cambiar el destino del mundo. Una tensión que crece en silencio, pero que tiene el poder de arrastrar a las mayores potencias del planeta hacia una guerra que nadie quiere, pero que muchos temen. Misiles balísticos. Ataques a instalaciones nucleares. Drones que cruzan cielos enemigos. Flotas militares desplegadas en el Golfo Pérsico. Y en el centro de todo, dos países que llevan más de 40 años enfrentados. Irán y Estados Unidos. Un conflicto que no empezó ayer. Una rivalidad que se construyó durante décadas. Y que hoy vuelve a colocarse en uno de los momentos más peligrosos de su historia. Porque cuando dos potencias militares se enfrentan en una de las regiones más explosivas del planeta, el riesgo de una guerra mucho mayor comienza a crecer. Una chispa. Un error de cálculo. Un ataque que cruce una línea roja. Y el mundo podría encontrarse ante el comienzo de algo mucho más grande. Algo que muchos analistas temen desde hace años. Una tercera guerra mundial. Pero para entender por qué esta tensión preocupa tanto al planeta entero, tenemos que retroceder en el tiempo. Mucho antes de los misiles. Mucho antes de las sanciones. Mucho antes incluso de que Irán y Estados Unidos fueran enemigos. Porque hubo un tiempo en el que ambos países no solo mantenían relaciones diplomáticas, sino que incluso eran aliados. Y todo comenzó a cambiar con una decisión que marcaría la historia de Medio Oriente para siempre. Durante gran parte del siglo XX, Irán ocupaba una posición estratégica extraordinaria en el mapa mundial. El país se encontraba en una zona clave entre Europa, Asia Central y Medio Oriente. Además, poseía uno de los recursos más importantes del planeta, petróleo. Mucho petróleo. En un mundo donde la energía era sinónimo de poder económico y militar, Irán se convirtió en una pieza fundamental dentro del tablero geopolítico global. Para Estados Unidos y las potencias occidentales, mantener una relación cercana con Irán era extremadamente importante. Especialmente durante la Guerra Fría. En ese momento, el planeta estaba dividido entre dos grandes bloques. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados occidentales. Por el otro, la Unión Soviética y su esfera de influencia. Irán se encontraba justo en una región donde ambas potencias competían por expandir su influencia. Por eso, Washington veía al país como un aliado estratégico clave. En aquel entonces, Irán estaba gobernado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Él se impulsaba una política de modernización. Buscaba transformar a Irán en una potencia regional moderna, industrializada y alineada con Occidente. Durante su gobierno se construyeron carreteras, industrias, universidades y grandes proyectos de infraestructura. Pero esa modernización también tenía un lado oscuro. El gobierno del Shah era cada vez más autoritario. La oposición política era reprimida. Y una policía secreta conocida como Savak tenía fama de perseguir y encarcelar a críticos del régimen. Mientras algunos sectores urbanos se beneficiaban del crecimiento económico, otros sectores de la sociedad comenzaban a sentirse cada vez más marginados. Especialmente los sectores religiosos tradicionales. Pero había otro factor que alimentaba el descontento. Para muchos iraníes, el gobierno del Shah estaba demasiado vinculado a intereses extranjeros. Especialmente a Estados Unidos y al Reino Unido. Y esa percepción explotaría definitivamente tras un evento que marcaría para siempre la relación entre Irán y Occidente. El golpe de Estado de 1953. En 1951, Irán eligió como primer ministro a un político llamado Mohammad Mossadegh. Mossadegh era una figura muy popular. Y llegó al poder con una promesa clara. Recuperar el control del petróleo iraní. En ese momento, gran parte de la industria petrolera del país estaba controlada por empresas británicas.
Muchos iraníes sentían que su mayor riqueza estaba siendo explotada por potencias extranjeras. Mossadegh decidió cambiar esa situación. En una medida histórica, anunció la nacionalización del petróleo iraní. La decisión fue celebrada dentro del país, pero provocó una enorme crisis internacional. El gobierno británico reaccionó con dureza. Las tensiones aumentaron rápidamente. Y en el contexto de la Guerra Fría, Washington comenzó a preocuparse por la estabilidad del país. Temían que la crisis política debilitara al gobierno iraní y que la Unión Soviética pudiera aprovechar la situación para expandir su influencia. En 1953 ocurrió un evento que marcaría profundamente la historia de Irán. Servicios de inteligencia estadounidenses y británicos apoyaron un golpe de Estado que derrocó al gobierno de Mossadegh. El Shah recuperó el control total del poder. Para Estados Unidos y sus aliados, la operación había evitado una posible inestabilidad en una región estratégica. Pero dentro de Irán, la percepción fue completamente diferente. Para millones de iraníes, ese episodio se convirtió en un símbolo de intervención extranjera. Un recordatorio de que potencias externas podían decidir el destino político del país. Ese resentimiento no desapareció con el tiempo. De hecho, se fue acumulando durante décadas. Y lentamente comenzó a alimentar un movimiento que terminaría derribando al propio Shah. La Revolución Islámica. Ese momento llegó en 1979. Las protestas contra el gobierno del Shah se multiplicaron. Millones de personas salieron a las calles. Estudiantes, trabajadores, religiosos y amplios sectores de la sociedad que ya no aceptaban el poder del régimen. El movimiento revolucionario estaba liderado por el ayatolá Ruhollah Jomeini, un líder religioso que criticaba duramente la influencia occidental en Irán. Finalmente, el Shah abandonó el país. Y la revolución triunfó. Irán dejó de ser una monarquía. Y se convirtió en una república islámica. El nuevo gobierno tenía una visión completamente distinta del mundo. Estados Unidos pasó a ser visto como el principal símbolo de influencia extranjera en el país. Y la relación entre ambos países comenzó a deteriorarse rápidamente. Pero el punto de ruptura definitivo llegaría ese mismo año. La crisis de los rehenes. En noviembre de 1979 ocurrió uno de los episodios más dramáticos de esta historia. Un grupo de estudiantes iraníes tomó la embajada de Estados Unidos en Teherán. Los manifestantes acusaban a Washington de conspirar contra la revolución iraní. Decenas de diplomáticos estadounidenses fueron tomados como rehenes. La crisis duró 444 días. Durante más de un año, el mundo entero observó con tensión el enfrentamiento entre ambos países. La relación diplomática entre Irán y Estados Unidos se rompió completamente. Desde entonces, ambos países han vivido en un estado permanente de rivalidad. Sanciones económicas. Enfrentamientos indirectos. Amenazas militares. Y décadas de desconfianza. Pero el conflicto todavía estaba lejos de terminar. Porque una nueva guerra estaba a punto de comenzar en la región. La guerra Irán-Irak y las tensiones con Estados Unidos. En 1980, Irak invadió Irán. Comenzaba una guerra devastadora que duraría 8 años. El conflicto dejó cientos de miles de muertos. Y destruyó enormes regiones de ambos países. Durante esa guerra, Estados Unidos apoyó indirectamente a Irak. Irán interpretó ese apoyo como una nueva muestra de hostilidad. Las tensiones entre ambos países continuaron creciendo. Y durante las décadas siguientes, el conflicto adoptó nuevas formas. Sanciones económicas. Choques militares indirectos. Ataques a buques petroleros. Y una creciente preocupación internacional por el programa nuclear iraní. El programa nuclear y las tensiones actuales. En las últimas décadas, uno de los temas más explosivos ha sido el programa nuclear de Irán. El gobierno iraní afirma que su programa tiene fines pacíficos. Pero Estados Unidos e Israel temen que el país pueda desarrollar armas nucleares. Esa posibilidad es vista como una amenaza enorme para el equilibrio del poder en Medio Oriente. Durante años se intentaron acuerdos diplomáticos.
Negociaciones internacionales. Inspecciones nucleares. Pero las tensiones nunca desaparecieron. Y en los últimos años, la situación volvió a escalar. Ataques contra instalaciones nucleares. Bombardeos en la región. Intercambio de amenazas entre gobiernos. Y una creciente rivalidad entre bloques de poder global. ¿Por qué podría desencadenar una guerra mundial? El peligro no está solamente en el conflicto entre Irán y Estados Unidos. El verdadero riesgo es lo que podría ocurrir si esa guerra se expande. Estados Unidos tiene bases militares en toda la región. Israel es uno de sus aliados más cercanos. Irán mantiene alianzas con distintos actores regionales. Y potencias como Rusia o China también tienen intereses estratégicos en Medio Oriente. Si un conflicto directo entre Irán y Estados Unidos escalara demasiado, podría arrastrar a muchos otros países. Y cuando múltiples potencias militares se ven involucradas en una misma guerra, la historia nos recuerda que las consecuencias pueden ser impredecibles. La historia nos ha enseñado algo una y otra vez. Los grandes conflictos del mundo rara vez comienzan de un día para otro. Casi siempre nacen de tensiones acumuladas. De rivalidades que se extienden durante décadas. De decisiones políticas, de errores de cálculo, o incluso de momentos en los que nadie está dispuesto a retroceder. Hoy, la tensión entre Irán, Estados Unidos y sus aliados vuelve a colocar a Medio Oriente en el centro del tablero mundial. Un tablero donde cada movimiento puede cambiar el destino de millones de personas. Porque en una región donde existen ejércitos poderosos, alianzas militares, tecnología avanzada y ambiciones nucleares, una sola chispa podría desencadenar consecuencias que nadie podría controlar. Y en el peor de los escenarios, una guerra regional podría arrastrar a las grandes potencias hacia un conflicto mucho mayor. Un conflicto que tendría consecuencias que la humanidad jamás ha enfrentado. Por eso, entender estos conflictos no es solo mirar al pasado. Es también intentar comprender el presente. Y quizás aprender lo suficiente para evitar repetir los errores que tantas veces han llevado al mundo al borde del abismo. Gracias por acompañarnos hoy en Ecos de la Historia. Si este video te resultó interesante, te invito a apoyar el canal dejando tu like y suscribiéndote. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a que más personas puedan descubrir estas historias. Nos vemos en el próximo episodio de Ecos de la Historia. Porque la historia no solo explica el pasado. Muchas veces. También nos advierte sobre el futuro.